Hola, hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén escuchando este video. Bienvenidos al segundo episodio de mi canal Volviendo a Casa. Quiero agradecerles a cada una de las personas que se tomó el tiempo de dejarme un mensajito, de escribirme a mi WhatsApp a raíz del primer video y yo solo puedo estar agradecida con el Señor. Agradecida porque si alguna cosa ustedes ven buena en mí, no soy yo, sino Cristo en mí. Y varias personas me escribieron comentándome que se identificaron con lo que compartía y que también se han sentido lejos de papá, que les ha sido difícil volver a casa, establecer una relación con Jesús nuevamente. Les cuento que a raíz de eso yo para este video tenía pensado compartirles mi testimonio sobre el viaje a Israel que hice en mayo de este año. Y lo voy a hacer porque sé que va a ser de bendición para todos aquellos que tienen el anhelo de viajar a Israel. Y yo creo, estoy convencida de que todo creyente debería ir al menos una vez en su vida. Pero eso lo vamos a dejar para otro episodio. En este episodio tengo que hablar un tema que es mucho más urgente y del que el Señor me ha estado hablando mucho en el último tiempo. Y sé que puede traer luz a todas las personas que a causa de la culpa por los pecados y los errores que han cometido se sienten que no pueden acercarse a Dios. Algo que el Señor me advirtió hace algunas semanas es que iban a venir personas a señalarme, a juzgarme, a condenarme y hasta a burlarse de mí por mi fe, por hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y no pensé que iba a pasar tan rápido. Efectivamente, hubo una persona que escribió un comentario en el que me juzgaba, diciéndome que seguro me habían pasado todas esas cosas que yo estaba contando por lo que yo había hecho. Y si no han visto el primer video, lo pueden ir a ver, está aquí en mi canal de YouTube. Pero esta persona decía que seguro que todo lo que yo contaba ahí me había pasado porque yo había hecho A y B cosas y además hasta citaba un versículo bíblico. Y para acusarme justamente. Cuando yo leía este comentario, vino a mi mente de esto era lo que te había hablado, me dijo el Señor. Y comparto este tema porque sé que muchos, cuando han tomado la decisión de seguir a Jesús, han recibido señalamientos, acusaciones de su propia familia, de sus propios amigos, de sus propios compañeros de trabajo, diciéndole sí, si tú eras así de esta manera, si tú hacías tal cosa, si tú hiciste esto, si tú hiciste lo otro, ahora te la vienes a dar de santo. Y bueno, que santo, y eso es para otro video, en el original habla de ser apartados. Pero como les digo, eso es para otro video. Pero ese tipo de comentarios son comentarios que suelen decir personas que no conocen al Señor y muchas veces también movidas por el enemigo. Fíjense que en Romanos 5:17 nos dice lo siguiente: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte, por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y en 2 Corintios 5:17 nos dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Pero para quien nunca ha recibido al Señor Jesús en su corazón, no puede comprender tanta gracia inmerecida, porque yo no me merecía ser perdonada. No nos merecíamos ser perdonados. Pero la bendita gracia de nuestro Señor, por medio del sacrificio de Cristo, quedó todo pagado. Todo, amados, todo pagado. Por eso es importante que sepan que el enemigo no vino sino a robar, a matar y a destruir. Y si bien como hijos de Dios, Él no puede tocarnos, solo siembra un pensamiento o unas palabras por medio de alguien y trae a tu memoria el pasado
para acusarte y que te sientas sucio, indigno, y logra muchas veces su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Satanás? ¿Alejarnos de Dios o mantenernos apartados de Él? Fíjense, lo astuto que es Satanás. Conoce incluso la Biblia tan bien que puede usar un versículo para acusarte. Cuando yo leía este comentario que hicieron acusándome usando un versículo bíblico, el Señor me recordaba cuando Él fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por Satanás. Fíjense, en Mateo 4:5 les leo. Dice lo siguiente. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, y cita, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrá con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Entonces se fijan cómo Satanás conoce la Biblia a veces incluso mejor que nosotros, los hijos de Dios. Y por eso yo también vengo a invitarlos a que puedan estudiar y a escudriñar la Biblia, porque cuando conocemos la palabra de Dios y el enemigo viene a acusarnos, a señalarnos, a mentirnos sobre quiénes somos, hay una verdad escrita por Dios sobre nuestra vida. El cielo y la tierra podrán pasar, pero la palabra de Dios no pasará. Y quiero leerles algunas verdades que el Señor ya dijo de ti y de mí. Esto está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, a partir del verso 4, dice así. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. En estos versículos podemos rescatar 4 de todas las verdades que el Señor dice de nosotros. Dice que somos amados, amados incluso antes de haber hecho el mundo. Somos elegidos, somos libres y somos perdonados. Así que, amados, por cada mentira que el enemigo viene a sembrar en tu mente, hay una verdad que Dios ya dijo de ti. Y por eso yo los invito a que continúen leyendo el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Efesios, donde hay aún más verdades sobre nuestra identidad como hijos. Y quizás si antes no has leído la Biblia o cuando lo has intentado se te ha hecho muy difícil. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, que fueron las primeras veces que abrí la Biblia y que estaba conociendo al Señor en ese tiempo, yo me acercaba y no entendía nada. Yo abría la Biblia y era chino mandarín. y la palabra de Dios también nos dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y eso es lo que yo he hecho. Pedirle sabiduría a Dios cada vez que voy a abrir su palabra. Y así lo sigo haciendo, porque cada vez que abrimos la palabra de Dios, incluso leemos quizás un versículo que ya habíamos leído antes, un capítulo, un libro que ya habíamos leído antes, y el Señor viene a iluminar nuevas áreas de esa palabra que estamos leyendo, porque dice la Escritura que la palabra de Dios es tan viva y eficaz y cortante como espada de doble filo. Entonces es demasiado importante poder escudriñar las Escrituras, porque es lámpara en nuestros pies, es lumbrera en nuestro camino. Y bueno, para ir cerrando este video, quiero decirles que yo entiendo muy bien que la vergüenza, la culpa por nuestros errores, por nuestros pecados, puede alejarnos de Dios.
pero Él solo está esperando una conversación, porque eso es la oración, amados. Una conversación profunda, a corazón abierto con Dios. Él no te va a juzgar, sino que te va a abrazar, porque te ha amado desde antes de haber hecho al mundo y te perdona sin importar lo que hayas hecho. Y quiero leer esta palabra porque sé que el Señor me la entregó para alguien que está viendo este video. Está en Jeremías 31:3 y dice así: con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Nos vemos pronto y si este mensaje fue de bendición para ti, compártelo con otros. Nos vemos.